Bien, gloria a Dios. Bájalo un poco, si no se me va a oír allá en el centro de Mura. Que tampoco pasa nada porque se me oye allá, ¿verdad? Venga, vamos a dar un tiempo a los niños para que salgan en silencio, por favor, sin armar jaleo, con respeto. Y vamos a prepararnos para la meditación de esta mañana. Dios quiere hablarnos. ¿Lo creemos? ¿Vamos a hacer caso a lo que nos hable? ¿O vamos a seguir igual? Debe haber un cambio, debe haber una actitud. Cuando Dios nos habla tenemos que estar dispuestos a obedecer y si hay que hacer algunos cambios en nuestra vida, hacerlo. Nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vivir, de tratar con las demás personas, en general, un cambio radical. Porque una persona, un creyente debe demostrar un cambio radical. No podemos ser los mismos que éramos antes, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, una nueva vida y maravillosa vida comienza cuando nos entregamos a Cristo. Y eso tenemos que demostrarlo con nuestros hechos. No basta decirlo, hay que hacerlo. Y la palabra de Dios está para obedecerla. Eso significa honrar, respetar y tener temor de Dios. Bien, hoy quiero concluir con el tema que llevamos 2 o 3 semanas con él. Es el tema de las turbulencias. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tiempos de grandes pruebas, grandes desafíos, grandes retos y sobre todo de grandes calamidades, tanto de tipo natural, la naturaleza, y también las calamidades que se observan en la sociedad, en la forma de vivir de la sociedad contemporánea, violencia de todo tipo, rumores, conflictos, disturbios, falta de orden, caos, guerras, rumores de guerras, enfermedades, epidemias, también pandemias, hace poco sufrimos una, y gran cantidad de plagas. No sé si estáis viendo las noticias, por Andalucía hay una tremenda plaga de mosquitos, se comen prácticamente la carne de las personas, se tienen que refugiar y esconder en casa y poner rejillas en las ventanas para que los mosquitos no ataquen. Son pequeñitos, pero mira el daño que hacen, ¿no? Pero esto está pronosticado en la Biblia, está profetizado, que tendremos este tipo de cosas en el tiempo que estamos viviendo. Ahora bien, como iglesia, ¿cómo debemos responder a todo esto? Recordemos que Jesús en una ocasión reprendió a los vientos y el mar y se hizo gran bonanza, o sea, paró la turbulencia de ese tiempo. Y lo mismo que lo hizo cuando iba en la barca con sus discípulos, hoy también puede hacerlo si nosotros lo llevamos en nuestra barca. Claro está, la barca es la iglesia y Jesucristo tiene que estar dentro de la iglesia. Y a veces a través de nuestras, digamos, planificaciones, nuestra manera de servir a Dios, dejamos a Cristo fuera. Y Cristo venga a llamar a la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. A veces aplicamos este versículo para los inconversos. También, ¿no? Pero a veces debemos aplicarlo a nosotros como iglesia. El Señor está queriendo participar con nosotros, queriendo entrar a las congregaciones cristianas para estar su presencia con nosotros. Y a veces con nuestros rituales, con nuestras tradiciones y con nuestra manera de enfocar las reuniones, dejamos a Cristo fuera. Eso es una realidad, no tomárselo a broma. Porque también debemos saber que en la vida vamos a encontrar tempestades, momentos en los que estaremos tentados a decir como los discípulos, nos vamos a hundir, Señor, no te preocupa, no te das cuenta, no te importa que nos ahoguemos. Llegarán o habrá llegado ya en muchos casos estas situaciones. Jesús nos puede decir lo mismo que a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe, iglesia? ¿Creéis en mí o no creéis de verdad? Debemos saber que las turbulencias son temporales y que nuestro capitán y comandante de la nave de nuestra vida, Jesús, sabe lo que hace. Y si Él nos dice que pasamos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Porque Él lo dice. La clave del creyente es que los creyentes andamos por fe y no por lo que vemos. Tú podrás ver una gran turbulencia, una gran tormenta en tu vida, pero si tú lo miras con los ojos de la fe y crees
y tienes a Jesús en tu barca, Él se va a levantar y va a calmar dicha tormenta. Porque lo mismo que lo hizo con los discípulos lo puede hacer, porque Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos, por la eternidad. Pablo nos dice también, y esto es algo que debemos saber, que debemos estar convencidos de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Pedro hace un llamamiento en su primera carta a la vida santa, una vida de santidad, y dice, debemos ceñir los tomos de nuestro entendimiento, o sea, apretarnos el cinturón para afrontar las turbulencias y tormentas de la vida. Debemos pensar con claridad y ejercitar el control, el dominio propio, y poner nuestra fe y nuestra esperanza en aquel que tiene el poder y la autoridad para hacernos superar todas las turbulencias que nos puedan suceder en nuestra vida. Los problemas los pasamos todos. La semana pasada estuvimos hablando del día malo, ¿verdad? El día malo nos va a llegar a todos. Quizás no te haya llegado a ti todavía, pero te llegará. Los problemas son inevitables. Los días malos, aunque te creas ahora mismo eres joven, eres adolescente, un mundo lleno de ilusión, que no es malo, pero todos vamos a tener problemas. Salomón dijo, no te olvides de tu Creador en el tiempo de tu juventud, porque te vendrán años en que dirás, no tengo complacencia, no me siento feliz, no estoy bien con el tiempo en que estoy viviendo. Por eso debemos pensar en el gozo y el sufrimiento en medio de las pruebas. Pedro y Santiago nos dicen prácticamente lo mismo. No debemos extrañarnos de la prueba de fuego que nos pueda acontecer como si algo extraño nos sucediera, sino seamos partícipes de las aflicciones y padecimientos de Cristo, demostrando así nuestra fe. El aceptar el sufrimiento y aceptarlo además con gozo parece ser algo que la mente humana no lo entiende. Las personas incrédulas al leer estos pasajes en la Biblia podrán decir que tanto Pedro como Santiago no estaban bien de la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo se puede sentir gozo en medio de la prueba? Porque no se ve desde el lado de vista o del punto de vista de Dios, lo vemos desde nuestro punto de vista humano, pero detrás del sufrimiento siempre hay una bendición y hay una alegría. Y poníamos el ejemplo de la mujer que pare. Los dolores de parto son muy fuertes, son los más fuertes en el momento de nacer, pero una vez que nace la criatura, la madre se llena de gozo porque ha traído un nuevo ser a esta tierra y lo ve como su hijo, y entonces se le olvida el padecimiento. Así es como ve Dios el sufrimiento, así como Él lo enfocan Pedro y Pablo, cómo enfocan el sufrimiento al decir que estemos gozosos en medio del sufrimiento. Necesitamos entender también que tanto Pedro como Santiago, he dicho Pablo, pero era Santiago, tanto Pedro como Santiago nos dicen que debemos estar felices en el dolor. No dicen eso, no dicen que debemos estar felices cuando estemos atravesando pruebas, sino que nos regocijemos por las bendiciones que acompañan al sufrimiento, no por el sufrimiento en sí. Jesucristo fue el maestro, el líder, el capitán, el héroe del sufrimiento, ¿verdad? Todo lo que te pueda pasar a ti es poco para lo que le hicieron a Jesucristo. Y dice que Él estaba gozoso en medio del sufrimiento, porque Él veía el resultado de ese padecimiento que era tú y yo convertidos. Vernos salvos a la humanidad. Él no quiere que nadie se condene y por eso estaba gozoso, porque Él no veía el dolor en sí, el sufrimiento en sí, veía el resultado de ese sufrimiento, que era nuestra conversión. Y Pablo nos amonesta a que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder hacer frente, todas las piezas que componen la armadura de Dios, y que las reforcemos como armas de apoyo con la oración, la lectura, la meditación y el escuchar su palabra, aparte de todas las piezas que están en Efesios, ponernos, apoyarla en oración. La oración es el aliento
el respirar de una iglesia que no ora, que no tiene vocación de orar, es una iglesia que se muere. Por eso son importantes las reuniones. Me hago pesado, pero debemos entender que las reuniones de oración son súper importantes. Repito, estamos atravesando tiempos muy difíciles, tiempos de pruebas. Ayer escuchábamos las noticias que quieren implantar a toda regla y sin miramientos ninguno las ideologías de género en los niños y quieren empezar a aplicarlas ya a tope. Ya están aplicándolas a tiempo, pero quieren ir a rajatabla, como se suele decir. Ayer lo escuchábamos en las noticias. Estamos en tiempos de mucha necesidad de orar por la sociedad, por nosotros mismos, por nuestros pequeños, nuestros hijos y por el futuro de nuestros hijos también. Porque lo veo muy negro yo, el futuro. La Iglesia tiene que levantarse, tiene que ser ejemplo, tiene que decir no, hasta aquí no. A mi niño, a mi niña, a mi hijo, a mi hija no le van a dar ese tipo de clase y plantarnos firmes y estar pendientes de nuestros hijos. Los profesores no educan a los hijos, les enseñan. Los padres son los que deben educar en su fe y en su ética y en su moral a sus hijos. Porque los hijos, como decía una ministra por ahí, no son del gobierno, son nuestros. Porque son un regalo que Dios nos ha hecho. Y entonces debemos protegerlos, estar pendientes de ellos, que les enseñan a nuestros hijos, que a los 8 o 9 años ya no saben ni lo que son, si son chicos o son chicas, que pueden tener relaciones sexuales a los 8 años o incluso antes. Les enseñan barbaridades. Estas son turbulencias que estamos pasando, hermanos. Y no podemos bajar a Cristo de la barca. Y Cristo está en contra de eso. Cristo nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que levantarnos padres. Es un llamamiento a los padres, a los abuelos, y los padres no. Plantarnos ahí en el colegio o en los institutos y decir no. Aparte de que la Constitución nos ampara. Pero claro, si no protestamos, si no reclamamos nuestros derechos, pues van a hacer con nuestros hijos lo que ellos quieran. Y cuando te venga un niño de 8 años diciéndote, mamá, yo quiero ser niña. Porque mientras que no nos pasa a nosotros, como si no existiera el problema. Pero cuando nos toca dentro de la familia ya empezamos pues sí, hay un verdadero problema. Medicina preventiva, hermano. En Mateo capítulo 24 vemos que estamos en el tiempo del principio de los dolores. En Mateo 24, capítulo 5, verso 8, podemos leer lo siguiente. Dice Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. De hecho ya se está oyendo por ahí barbaridades de esas. El otro día me llamaba una hermana que en TikTok había visto a uno que decía que era el nuevo Cristo y se metió a discutir con él. Digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ponte a orar y ponte y déjate el TikTok y el tic-tac y el tú. Te vas a poner tú a convencer a uno que dice que es Cristo. Acabas, te contamina, seguro. Lo hacía con la intención de que este chico se diera cuenta que estaba en un error, pero este chico está mal. Se está cumpliendo esto. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo. También oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Palabras de Jesús.
Esto es como una señal de los últimos tiempos, no del fin del mundo, sino de la venida de Jesucristo. Y Jesús nos dice que muchos vendrán antes en su nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. Esto es lo lamentable. ¿A quiénes engañarán? A aquellos que no estén instruidos, preparados. Por eso la necesidad de ser discipulado, de aprender la palabra de Dios, de asistir a las clases de discipulado para que cada día sepamos más de la palabra de Dios y que ningún iluminado de estos nos puedan engañar. Se oirán también rumores y amenazas de guerra, eso lo oímos todos los días. Y hay guerras, cantidad de conflictos nacionales en el mundo. Pero dice Jesús que no debemos dejar que el pánico entre en nuestra vida. El Señor nos advierte y nos avisa. Es una realidad y una verdad que estas cosas deben suceder, pero el fin del mundo no vendrá inmediatamente después, porque vendrán dolores. Estamos en el principio y hemos dicho que el dolor más fuerte es al poco de alumbrar, ¿verdad? Estamos en el principio. Cuando lleguemos al final, las turbulencias serán mucho mayores, seguro. Todo esto que estamos pasando hoy en día está sucediendo. Como he dicho, son los primeros dolores del parto. Luego vendrán más dolores hasta que se produzca el alumbramiento, simbología de la segunda venida de Cristo. Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 19 nos dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estas son palabras para la Iglesia hoy. Debemos reflejar el carácter de Cristo, que la gente vea a Cristo en nosotros. Cristiano significa pequeño Cristo. Nosotros somos el reflejo de Cristo. No somos Cristo, pero somos el reflejo. La luna no tiene luz, pero la refleja del sol. El sol es la simbología de Dios, de la luz permanente. Y nosotros tenemos que ser como la luna, reflejar esa luz al mundo, que el mundo vea la luz de Cristo a través de nosotros. Amén. Por eso Pablo nos está diciendo que sentía, y lo diría hoy, que sentía dolores de parto, y le seguirían hasta ver el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. El verdadero discípulo y seguidor de Cristo, debe procurar que su carácter de Cristo, se forme en él. En otras palabras, debemos parecernos cada vez más a Jesucristo. Debemos imitar el carácter de Cristo. El Señor Jesús, en su faceta de maestro, siempre enseña a sus discípulos el valor y la importancia del carácter. Nunca pretendió ni hoy pretende enseñar ni formar personas religiosas, personas que tomen la enseñanza de Cristo como una religión, como una hoja de higuera para justificarse ante Dios. Ni siquiera pretende personas simpatizantes, que las hay, y las iglesias están llenas de personas que les gusta estar con nosotros, pero son simpatizantes, no están convertidos, ni creyentes tan siquiera quieren, de una forma, digamos, teórica. Yo soy creyente porque creo, pero el creer tienes que demostrarlo con acciones. Si dices que crees, pero no haces nada, es una creencia teórica, pero no práctica. Él quiere discípulos que aprendan de él y pongan en práctica lo que él enseña, lo que enseña su palabra. Eso es lo que desea el Señor. ¿Qué es carácter? El carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona
o de una colectividad que las distingue y diferencia por su modo de ser u obrar. Nos diferencia de los demás. Ejemplo, el carácter de una determinada persona, por sus estudios, conocimiento o relaciones, la hace distinta a otra persona con diferentes estudios, diferente conocimiento o diferente relación. ¿Estáis comprendiendo? Si yo me relaciono con un drogadicto, ¿cómo acabaré? Por lo más seguro, drogándome. Pero si yo me relaciono con Cristo o con un cristiano verdadero, acabaré siguiendo a Cristo. Por eso dice que el carácter de Cristo tiene que formarse en nosotros. No vale ningún otro tipo de carácter. Señal también es el carácter, señal espiritual que queda en una persona como consecuencia del conocimiento de la palabra de Dios y la experiencia de una relación personal con Cristo y con los demás cristianos. Entonces se va formando el carácter entre nosotros, el carácter de Cristo. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, verso 33, vemos la importancia de las relaciones personales. Dice Pablo, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Se está refiriendo a discusiones sobre la interpretación de la palabra de Dios, discusiones necias y vacías que a veces tenemos los cristianos para, digamos, defender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se defiende ella sola. La palabra de Dios la defendemos con nuestros actos, con nuestro testimonio, no con nuestra boca. Y luego dice, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas amistades y las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. La verdadera intención del maestro es que sus discípulos, sus seguidores, seamos personas sinceras y estemos dispuestos a aprender de él y a practicar lo aprendido. De esta manera sus discípulos seremos personas que lleven una vida justa, personas honradas y moralmente rectas, siendo ejemplo para nuestra sociedad, que cada vez más, como he dicho al principio, se saltan muchos de los principios de ética y de moral que nos enseñaron nuestros antepasados, ¿verdad? Jesús siempre llama a sus discípulos y nos llama hoy a nosotros a imitarlo. En Mateo capítulo 11, verso 29 nos dice, y es un mandamiento, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estas son cualidades de su carácter. Y puesto que debemos imitar su carácter, estas cualidades de mansedumbre y de humildad tienen que ser la base de nuestra vida cristiana. Son importantes la mansedumbre, la bondad, el amor, la misericordia que conlleva todo esto, y la humildad, el reconocimiento de que somos débiles y que dependemos de Dios. Y entonces dice la promesa, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esto significa, hermanos, que debemos vivir unidos a Cristo, convivir con su palabra obedeciéndola, y así aprenderemos de él a actuar con mansedumbre, con dominio propio y a ser humildes, reconociendo, como he dicho, nuestras carencias y sobre todo nuestra dependencia de Dios. Los fariseos de la época de Jesús se habían hecho religiosos al convertir la ley mosaica en una serie de normas y reglas totalmente inútiles. Inútil significa que no sirve para nada. La religión, en contra de muchas creencias, no nos acerca a Dios, sino que nos aleja más y más de Él. Las religiones nos alejan de Dios en vez de acercarnos. Y para muchos, la religión representa una carga, y una carga seria. Por eso cuando Él nos dice, venid a mí si estáis cansados, a veces ese cansancio es el soportar la dura carga de una religión, y Dios quiere librarnos de esa carga también. No nos hagamos religiosos, hermanos. Tengamos relación con Dios, relación de intimidad.
momentos de calidad con Él, no rutina, no venir a la iglesia como una religión porque hay que venir, porque nos han enseñado a ir a la iglesia. Eso no sirve, hermanos. Esos son como los fariseos, son que adaptaron la ley de Moisés con cosas que no servían para nada, que eran totalmente inútiles. Jesucristo nos quiere enseñar a través de su palabra cómo debemos vivir hoy la vida cristiana auténtica y no una religión, sino una relación de calidad, una intimidad con Él, que nos haga que estemos cerca de Él y aprendamos de Él. Para aprender de alguien tienes que estar cerca de Él. Los discípulos en la época de Jesús y antes se iban a convivir tiempo en casa del maestro, porque no les bastaba o no era suficiente la enseñanza, la teoría, sino había que vivir la práctica. Había que observar que el maestro hacía lo que decía, y entonces ellos aprendían y seguían al maestro. ¿Estás comprendiendo? Él quiere que empecemos a disfrutar un anticipo de la vida eterna aquí en esta tierra. Esto es realmente lo que Dios desea, y que seamos discípulos y no personas atadas y cargadas con el peso de una determinada religión. Ninguna religión te salva. Todas las religiones son inútiles, no sirven. Y también hay filosofías e ideologías humanas ideadas por ciertas personas iluminadas, que yo llamo, que las engañan al transmitirles ideas que les gusta oír y que no les compromete a hacer nada. ¿Estáis comprendiendo? Seguir a Cristo adquirimos, cuando decidimos seguir a Cristo, adquirimos una responsabilidad, un hacer algo, ¿verdad? Pero hay ciertas filosofías por ahí que llevan, como digo, ciertas personas iluminadas que engañan a la gente diciéndoles cosas bonitas, pero que no tienen que hacer nada a ellos, no les compromete a nada. Y hay muchas personas llamadas cristianas que están cayendo en este tema, hermano. Ojo, muchas personas llamadas cristianas, pero no, son cristianos religiosos, están cayendo precisamente en este tipo de cosas y de ideas, ideologías, que repito, les agrada lo que dicen, porque no les compromete a nada. Cristo sí te compromete. Cristo te dice que debes vivir en santidad, que debes hacer las cosas de acuerdo a su palabra si quieres vivir la vida plena y abundante que Él quiere darnos aquí en esta tierra. Y luego la herencia, la totalidad de la vida eterna en la presencia de Dios. Muchas personas se creen inteligentes siguiendo esta filosofía, pero demuestran su necedad al seguir a este tipo de personas. Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta gente lo que te hace es atarte a sus ideologías, atarte a su manera de pensar, a engañarte, siempre claro, con un fin, siempre fin económico, sacarte el dinero. Le conoceremos a Él y Él nos hará libres. Conoceremos a Jesús y Él nos hará libres, incluso libres de la religión y de todas estas falsas filosofías ideadas por la mente iluminada de ciertas personas engañadoras. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 12 al 13, el apóstol Pablo nos dice que los verdaderos cristianos sufriremos persecución, y también dice cuál será el final de este tipo de personas y de aquellos que le siguen. Dice el verso 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, si eres perseguido, alégrate. Si eres perseguido, eres verdadero, porque estás viviendo piadosamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Y el verso 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, pero siendo engañados también.
Los verdaderos creyentes, hermanos, sabemos bien que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado, insultado e incluso perseguido. Son señales de ser auténticos. Es una señal, estas tres cosas son señales de que somos verdaderos cristianos y las sufrimos. Dios quiere que vivamos en la libertad que Cristo nos ofrece, no en libertinaje. Hay personas que creen que la libertad es hacer lo que uno quiere. La libertad es el libre de las ataduras que teníamos antes. Incluso llamo atadura a una religión. Y así podremos, hermanos, ser verdaderos discípulos y agradables en todo. En primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6, el apóstol Juan nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y el versículo 6 dice: el que dice que permanece en él, que está unido a él, debe andar como él anduvo. O sea, debe vivir como Jesús vivió. Y para eso tenemos que saber cómo Jesús vivió. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que orar buscando la intimidad con Dios, debemos escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si no, es imposible. Si no hacemos eso, si no sabemos cómo Cristo vivió, cómo voy a vivir yo, cómo vivió Cristo. Hermanos, podemos estar seguros de que si conocemos a Dios, si tenemos una buena relación con Él, si obedecemos sus mandamientos, entonces somos sus discípulos, somos sus verdaderos discípulos. Si decimos yo conozco a Dios, quizá lo conozcan de una manera histórica, como mucha gente conoce a Dios de una forma histórica, a Jesús de una forma histórica, pero no por la revelación del Espíritu Santo. Si realmente conocemos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Si decimos yo conozco a Dios, pero al no obedecer sus mandamientos, somos mentirosos y no vivimos en la verdad. Y si somos mentirosos, ¿de quién nos viene la mentira? Del mismo diablo, que Jesús lo llamó el padre de la mentira. Y el padre de la mentira vino a robar, a matar y a destruirte. Pero Cristo vino con otro plan, ¿verdad? A darnos vida, vida verdadera, vida eterna. Por tanto, los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto aman a Dios. Así es como sabemos que vivimos en Él y le seguimos, demostrando nuestro amor hacia Él. Por eso repito, los que dicen que obedecen a Dios deben vivir como Jesús vivió, siempre en obediencia total al Padre. Quiero terminar este tema con unas palabras del propio Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 7, verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Lucas capítulo 6, verso 46 nos dice también, nos pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Cuántos llamados cristianos les ocurre esto? Que claman al Señor, claman día y noche quizá al Señor, pero no andan en obediencia. Y el Señor te pregunta: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no me obedeces? Si tú me llamas Señor, estás reconociendo que soy tu dueño. Y si no me obedeces, con tus hechos lo niegas. Entonces, ¿soy tu Señor o no soy tu Señor? No sé si estés comprendiendo, porque no se trata, repito, de decirlo,
Se trata de demostrarlo. Si le llamamos a Cristo nuestro Señor, nuestro dueño, debemos demostrarlo obedeciendo. El verdadero discípulo y seguidor de Cristo debe procurar parecerse cada vez más a Él, debe imitar su carácter, debe vivir como Él vivió. Estamos siendo, hermanos, zarandeados como trigo. De verdad, está pasando eso en este tiempo. Las turbulencias de esta vida nos están zarandeando. En Lucas capítulo 22 leemos los versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro, escucha bien. Iglesia, presta atención. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponernos en pruebas difíciles a todos. Y Dios le ha dado permiso. O sea que las pruebas, repito, las pasaremos todas. Pero dice el verso 32, que esta es la misión de Jesús hoy en día. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, cuando seas fortalecido en fe, cuando te arrepientas y te vuelvas a mí, dice otra traducción, que tiene su miga, confirma a tus hermanos, o sea, consuela, restaura la fe de tus hermanos. Iglesia, el Señor está intercediendo hoy por nosotros para que nuestra fe no falte. En la traducción viviente, como he dicho, dice: pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, la falta de fe es pecado. Debemos arrepentirnos, ¿verdad? De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, cuando no tenemos fe, estamos viviendo de espaldas a Dios, entonces podrás fortalecer a los demás. Podrás transmitirle tu fe, demostrándola a los demás. Hermanos, debemos arrepentirnos de nuestra falta de fe. La falta de fe nos aleja de Dios. Porque el pecado aleja al ser humano de Dios. La falta de fe, la duda. No podemos dudar de Dios si somos verdaderos cristianos. Estamos en una guerra espiritual contra los gobernantes diabólicos de este sistema mundial. No contra sangre ni carne, eso tenemos que saberlo. No contra seres humanos. En Efesios capítulo 6, verso 12, Pablo nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, estos son los dolores de parto. Y el anticristo pronto saldrá de toda esta situación, dará la cara y mostrará su rebeldía. Estamos pronto a que el anticristo se manifieste. El mar está embravecido, hermanos. Existen grandes turbulencias. El mar representa a las naciones, los pueblos agitados en contiendas y en guerras. Del mar embravecido saldrá la bestia, figura del anticristo, que prometerá paz y seguridad, pero serán ficticias. La palabra de Dios nos avisa de antemano: ceñid vuestros lomos con el apresto de la verdad, agárrate a la verdad, desecha la mentira. Lamentablemente hoy en día hay mucha mentira, mucha falsedad, mucho engaño. No te dejes convencer con personas que aman la mentira. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y el que sigue a Cristo tiene que decir siempre la verdad y guiarse por la verdad de Cristo. Eso significa ceñid vuestros lomos. Repito, debemos ponernos toda la armadura de Dios para que podamos afrontar y resistir el día malo. La armadura de Dios, hermanos, es para protegernos de las armas del diablo.
de las mentiras, de las trampas, el engaño quiere desviar nuestra mirada y arrebatarnos la fe al crear duda en nosotros, y así nos alejamos de Dios. Ese es el plan y el propósito del diablo. En Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 14, el autor de Hebreos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y luego el 14 dice: seguid, en otra traducción dice: perseguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos renovar, hermanos, las fuerzas de nuestras manos cansadas y fortalecer nuestras rodillas debilitadas. Debemos trazar un camino recto para nuestros pies, que significa una forma de andar, de caminar recta y honradamente, a fin de que los débiles y los cojos, o sea, las personas que nos observan, no caigan, no seamos piedra de tropiezo, sino que sean fortalecidos con nuestro testimonio. Por eso debemos esforzarnos por vivir en paz con todos. Hay personas que les gusta la guerrilla, siempre están de conflicto unos con otros. Les gusta, es su hábitat. Un verdadero creyente no puede vivir en ese hábitat de contienda y de enfrentamiento. Debemos esforzarnos, hermanos, por vivir en paz y llevar una vida santa. Porque los que no vivan en santidad no verán al Señor, ni los demás verán a Cristo en nosotros. Si tú no vives una vida de santidad, ¿cómo vas a mostrar el carácter de Cristo a los demás, que es 3 veces santo? ¿Estás comprendiendo? Mantengámonos firmes e inamovibles hasta el final, porque de todo esto va a salir algo bueno seguro. Si nos mantenemos firmes y constantes y perseverantes, saldremos fortalecidos en la fe, disciplinados en no malgastar el tiempo, ni el dinero, ni las oportunidades que Dios nos brinda. Que Cristo, hermanos, sea glorificado en nuestro cuerpo, que se haga su voluntad y dejemos que reine en nuestra vida, que venga su reino. No temamos las turbulencias, el avión no se va a estrellar. Sabemos que todo obra para bien para aquellos que le aman a Dios y son llamados según su propósito. Pablo así lo dice en Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ahí entra todo, lo bueno y lo malo, les ayudan, cooperan, forman sinergia para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que Dios hace que todas las cosas que nos ocurren cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Por eso no es hora de abandonar el barco. Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás, ¿verdad? Yo suelo decir que para un paso atrás ni para tomar impulso. Estas turbulencias son una oportunidad, hermanos. Estas situaciones que estamos viviendo son oportunidades que Dios nos brinda para testificar y evangelizar. Porque en medio de tanto problema está la Iglesia, que sirve y sigue al Señor de verdad y da testimonio con su vida, su comportamiento. Debemos orar al Señor para que nos dé idea, por medio del Espíritu Santo, de cómo le podemos glorificar en medio de tanto problema, de tanta turbulencia, y también cómo poder suplir las necesidades de otros. Abrochémonos los cinturones, ceñid los lomos de vuestro entendimiento con la verdad de Dios, el cinturón de la verdad, no con las falsas noticias del mundo, ni lo que dice la gente, que a veces nos ponemos el cinturón de lo que dice la gente, ni lo que dicen los razonamientos humanos, sino el cinturón de Cristo, el cinturón de la verdad. Abrochémonos los cinturones y esperemos en Dios, pues saldremos purificados y victoriosos de estas turbulencias. Si nos enfocamos en los peligros y lo que puede salir mal, quitamos la mirada del destino, ¿verdad? Por eso debemos poner nuestra mirada
en la meta, en nuestra meta, que es la vida eterna. El piloto piensa en el aeropuerto de destino, ¿verdad? No piensa en la turbulencia. Piensa que va a llegar al aeropuerto y que va a aterrizar su avión. Miremos los instrumentos del avión, que son símbolo de las promesas de Dios, y no en las corrientes de aire, no en las turbulencias, o sea, los problemas de la vida. Miremos las promesas de Dios y no miremos los problemas. Porque Dios está por encima de cualquier problema. Hay que decirle al problema. A veces decimos, Dios, tengo un gran problema. Y lo que tienes que decir es, problema, tengo un gran Dios, que me va a dar la fuerza, el poder y la valentía para hacerle frente al problema. Vamos a recordar, para terminar, porque ya estoy terminando, vamos a recordar algunas promesas de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. O sea, los problemas no tienen nada que ver con la grandeza de lo que nos queda por vivir, ¿verdad? Esa gloria venidera, esa presencia en el cielo junto a nuestro Dios y Padre Celestial, y también con Jesucristo. Y el verso 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá hacernos frente? Romanos 8, a partir del 35 nos dice Pablo también, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, demostrando también Cristo su amor hacia nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios. Es imposible. Separarnos del amor de Dios es imposible. Tú querrás, como dije antes, querrás que Dios no te ame, desprecie su amor, pero Él sigue amándote. Dios es amor. La esencia de Dios es el amor, y aunque no desees que le amarlo, y tampoco desees que Él te ame a ti, Él sigue amándote, porque nada ni nadie nos puede separar de su amor. Por eso debemos abrocharnos los cinturones y pongamos la mirada en el aeropuerto de nuestro destino celestial. No pongamos nuestra mirada en las turbulencias, si no, nos hundiremos. Pongamos nuestra mirada en nuestra meta final, la vida eterna. Y termino con el Salmo 46, versículo del 1 al 3. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es tu amparo y tu fortaleza, créelo. Nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, en medio de las turbulencias, podemos encontrar su ayuda. Por tanto, no temeremos. El temor no es una cualidad de un verdadero cristiano. El temor es el miedo, el pánico, no el temor a Dios, que es honrarlo, respetarlo y obedecerlo, es distinto. Aquí está hablando del temor, del miedo. No debemos tener temor ni miedo, aunque la tierra, dice, sea removida. Mirad, y se traspasen los montes al mar. O sea, al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No debemos tener temor, aunque ocurran todas estas cosas, porque Dios sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Bien, porque Dios les bendiga
terminamos con este tema y la semana que viene empezaremos con un nuevo tema. Que Dios les bendiga. Bien, pues